de ellos. 8:36. Recuerde nuestras entrevistas en www.ecuadorenvivo.com. La Cámara de Industrias y Producción, conjuntamente con el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el director del Centro de Derechos Humanos y Civiles de la Universidad de Notre Dame, anunciaron la semana pasada que emprenderán una acción internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa de la democracia, a propósito de la propuesta de consulta y referéndum planteada en este caso por el gobierno. Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industriales, está con nosotros para hablar del tema. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Bueno, básicamente lo que quiero preguntarles de esto, entre los empresarios o entre los hombres de negocios no existe una única posición. El sector empresarial, por ejemplo, el 24 de febrero pidió a la Corte Constitucional que rechace el referéndum impulsado por el presidente Rafael Correa y dictamine la convocatoria de una asamblea constituyente. El pedido que ustedes han hecho el jueves pasado, si es que mal no recuerdo, y este pronunciamiento es mucho más radical e incluso yo diría que tardío. Bien, yo no creo que sean dos posiciones contradictorias, porque lo que el Comité Empresarial Ecuatoriano en particular señaló es que la forma en que debería procederse para reformar la Constitución es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, más allá de hacer este rato un señalamiento de cuál es la forma correcta, estamos reflexionando en el debate público sobre si la consulta en la forma que ha sido planteada es correcta o no. Segundo, los términos y los tiempos sobre los cuales se puede pronunciar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin duda, puede ser que vayan más allá de los tiempos y de la urgencia que tenemos a nivel nacional, lo cual podría hacer parecer que esta gestión tiene un efecto tardío, coincido con ello, pero ¿cuál era la otra opción, Marcelo? No hacer absolutamente nada. No, la otra opción... Y solo para terminar la conclusión de la primera pregunta. Una institución que cree en el país y que se preocupa fundamentalmente por los problemas del quehacer diario nacional, necesariamente tiene que asumir una posición frente a un tema tan delicado como es la consulta y el referéndum convocado por el señor presidente. Nosotros hemos estado en la Corte Constitucional, hemos dado un punto de vista, hemos transmitido a las autoridades nuestra posición y creemos que en el caso y en la forma en que están planteados los temas, no solamente se corre el riesgo de afectar la legislación local y nacional, sino legislación internacional. Hemos evaluado con mucho detenimiento, prudencia y sensatez el tema, y en ese contexto creímos que era indispensable acudir ante un órgano internacional para que se pronuncie. Si lo logra hacer antes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, será un pronunciamiento preventivo. Si es que no lo hace antes, ese pronunciamiento podría ser de carácter sancionatorio. Pero finalmente ese pronunciamiento vale, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una institución cuya jurisdicción es aceptada por el Estado ecuatoriano como parte de la Organización de Estados Americanos. Y prevalece sobre el pronunciamiento nacional. Por supuesto. Ahora, hay una cosa, bueno, dos cosas en realidad. La primera, ¿cuál era la opción? Pues sinceramente yo creo, y muchos piensan de similar forma, que la opción primero era esperar a que la Corte Constitucional califique las preguntas para ver en qué sentido están. Se decía que son inducidas, bueno, pues la Corte Constitucional y los magistrados que están a cargo de ello, se supone que deberían hacer el trabajo en ese sentido. Es decir, esperar primero el dictamen de la Corte Constitucional para no irnos a instancias tan alejadas. Y segundo, usted dice, si es que la Corte se pronuncia antes sería de manera preventiva, si es que lo haría después sería sancionadora. Me parece tremendamente injusto y desproporcionado, es decir, porque primero debería venir una advertencia, es decir, entonces que estos señores hagan su trabajo y antes de que se dictamine y se pronuncie la Corte Constitucional, que haya una advertencia. Es que eso es exactamente lo que estoy diciendo. Exactamente, primero, pero es que no va a haber el tiempo para ello. No son instancias tan distantes y lejanas. Esto es parte de nuestro sistema jurídico. Esto podemos aplicarlo hoy como podemos aplicarlo mañana o como se pudo haber aplicado hace algún tiempo. Entonces, esto no es una medida que deba considerarse de carácter extraordinario. Es simplemente que no estamos acostumbrados a asumirlo como parte de nuestra acción y de nuestra gestión democrática. Primera cosa. Segunda cosa, la virtud que tiene la acción internacional que nosotros hemos planteado
lo que busca precisamente es advertirle, no al presidente, sino a la Corte Constitucional de la obligación que tiene de rechazar precisamente las preguntas. Ahora, estamos frente a un tema de timing grave, por supuesto, que no depende de nosotros, y para lo cual hemos tratado de actuar de la forma más proactiva posible. Sin embargo, hay que entender, y no se puede engañar a la población y decirles que evidentemente va a haber un pronunciamiento de la Comisión Interamericana, hay que ser realistas, pero aun cuando la Comisión no se pronuncie antes del resultado o del pronunciamiento dictamen de la Corte, después de su pronunciamiento siempre tendrá un valor jurídico muy importante para el país, porque le habrá dicho usted, señores de la Corte, tenía la obligación, y tomando las palabras suyas, Marcela, aquí hay preguntas inducidas, usted debió rechazar y no lo hizo. Por lo tanto, se configura precisamente la advertencia que en un momento la Cámara le hizo, y no solamente la Cámara, sino un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un instituto absolutamente serio en materia de derechos humanos. Pablo, pero esto partiendo del supuesto que la Corte Interamericana se pronunciara favorablemente a la petición de ustedes. Es decir, puede haber las dos posibilidades. Una, si se diese antes del pronunciamiento, que sería preventivo, y una segunda que sería sancionador con posterioridad al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero puede pasar también todo lo contrario, es decir, no, el pronunciamiento de la Corte Constitucional estuvo apegado a derecho, estuvo apegado a lo que norma la Constitución ecuatoriana, por lo tanto no hay regresión de derechos, no son preguntas inducidas, o puede ser con antelación al pronunciamiento en el sentido igualmente favorable y apoyar la tesis del presidente de la República o cómo están planteadas las preguntas. Es decir, hay estas dos posibilidades. Sí, por supuesto. Hay que quizás aclarar solo un tema importante. El pronunciamiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga, cualquiera que éste sea, lo que pretende establecer es si la convocatoria viola derechos humanos. Eso no quiere decir que aun cuando la Comisión diga los derechos humanos están protegidos en el contexto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no se estén violando ciertos temas internos de la legislación nacional. Ese es un asunto diferente que no le interesa a la Comisión y que genera un debate aparte. Lo que nosotros daremos, por supuesto, como cualquier ciudadano responsable, si es que la Comisión así se pronuncia, es respetar el fallo de la Comisión. A nuestro juicio se están violentando derechos fundamentales y por tanto hemos acudido a la Comisión para que así lo reconozca. Pero si no lo reconoce, como el primer ciudadano responsable aceptaremos esa circunstancia, lo cual no quiere decir que internamente tengamos que debatir sobre otros temas que corresponden a la legislación nacional. Por supuesto. ¿Por qué acudir a instancias internacionales y no hacer lo propio en Ecuador? Pero lo hemos hecho en el Ecuador. Estuvimos a través de los canales que nos permite la ley. ¿Cuáles son los otros canales? Pregunto yo, a los que podríamos haber acudido en esta instancia. ¿Se preveyó la posibilidad de acudir ante la Corte Constitucional? Ahí estuvimos. Se exigió que se preparen alternativas a través de expertos, etcétera. Hemos contratado a una persona para que prepare justamente un documento que está a punto de publicarse y que vamos a repartir a toda la comunidad como una contribución institucional para la opinión, para la generación de criterios alrededor de la consulta. Luego de eso, ¿qué más queda? Creo que todos los ciudadanos y todas las instituciones tenemos una obligación en este caso de expresar con claridad, con respeto, lo que pensamos, y eso es lo que estamos haciendo. Finalmente hemos acudido a una instancia que tiene la obligación de conocer todos, absolutamente todos los casos que se planteen en materia de derechos humanos. Para nosotros, este es un caso en esta materia que debe ser conocido. ¿No es muy política la posición de la Cámara, Pablo? Yo creo que todos somos entes políticos, todos debemos hacer política, pero en el caso de un gremio no es muy política ahora la posición de ustedes. Yo no dudo que haya quien pueda interpretarlo de esa manera. Sin embargo, la reflexión que hemos realizado al interior de la Cámara es la siguiente.